Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas y las estrellas de la televisión turca. Como muchos de ustedes ya saben, el dúo dinámico de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün ha sido durante mucho tiempo una de las parejas más queridas y comentadas en la industria. Su química en pantalla era, y sigue siendo, palpable, y ha dejado una huella imborrable en los corazones de los fans alrededor del mundo. Hoy el titular que nos ha traído aquí es intrigante: Engin Akyürek, el secreto, Tuba Büyüküstün pide para volver. Vaya título, ¿verdad? Promete drama, nostalgia y, quién sabe, quizás el regreso de una dupla soñada. Así que si eres fan de estas dos estrellas, de las historias que nos hacen suspirar y de los secretos que se desvelan, quédate conmigo hasta el final porque vamos a desgranar todo esto. Y antes de empezar, recuerda ese botón de suscribirse que ves ahí abajo. Si aún no lo has hecho, dale clic para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos algo interesante para compartir. ¡Vamos allá! El rumor, la especulación, la esperanza de muchos fans, todo gira en torno a esa posibilidad. Podría ser que Tuba Büyüküstün esté pidiendo un regreso junto a Engin Akyürek, quizás reviviendo la magia de Kara Para Aşk, o Amor de contrabando como se conoció aquí en algunos países. Kara Para Aşk no fue solo una telenovela, fue un fenómeno. La historia de Ömer, el policía honesto, y Bia, la diseñadora de joyas envuelta en un misterio, cautivó a millones. La trama, llena de giros, asesinatos, amor prohibido y una intensa química entre Engin y Tuba, hizo que cada capítulo fuera una cita obligada. Y es que no se trataba solo de guión, la interpretación de ambos actores elevó la serie a otro nivel. Engin Akyürek con su intensidad y profundidad, y Tuba Büyüküstün, con su elegancia y vulnerabilidad, crearon una conexión tan real que parecía que sus personajes estuvieran realmente enamorados. ¿Se acuerdan de esas miradas? Esas conversaciones silenciosas que decían más que 1000 palabras. Esa tensión que te dejaba al borde del asiento. Todo eso es lo que hace que los fans sueñen con verlos juntos de nuevo. Ahora bien, ¿de dónde surge esta idea de que Tuba Büyüküstün pide regresar? Los titulares, como el que nos ocupa, a menudo se basan en comentarios, entrevistas o incluso interpretaciones de las acciones de los famosos. Es posible que haya habido alguna declaración sutil por parte de Tuba, o quizás de Engin, que los fans más dedicados han interpretado como un deseo de volver a compartir pantalla. Y esto es muy común en el mundo del espectáculo, puede ser simplemente una estrategia de marketing, o incluso un rumor impulsado por los propios seguidores, que no dejan de pedir por redes sociales un nuevo proyecto juntos. La verdad es que a día de hoy no hay un anuncio oficial, ni una confirmación tajante de que Tuba Büyüküstün esté pidiendo activamente un regreso con Engin Akyürek para un proyecto específico. Sin embargo, la persistencia de este anhelo por parte del público es un testimonio del impacto que tuvieron como pareja. Pensemos en lo que hace que una pareja actoral sea tan memorable. No es solo el guión o la dirección. Es la sinergia, esa electricidad que se genera entre dos personas que logran transmitir emociones complejas y convincentes. Engin y Tuba lo lograron con creces en Kara Para Aşk. Sus personajes, Ömer y Bia, tenían una dinámica de amor y odio, de desconfianza inicial que se transformaba en una pasión arrolladora. Pasaron por tantos obstáculos, tanto externos como internos, que su amor parecía una verdadera batalla ganada contra todo. Y eso precisamente es lo que engancha a la audiencia. Vemos en ellos un reflejo de las dificultades y las alegrías del amor, y cuando una pareja actúa con tanta autenticidad, es natural que los espectadores quieran seguir siendo testigos de su viaje. Además de Kara Para Aşk, ambos actores han tenido carreras muy exitosas por separado. Engin Akyürek ha seguido cautivando al público con series como Kukur y Sefirin Kazeta, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Por su parte, Tuba Büyüküstün también ha elegido proyectos ambiciosos y ha continuado siendo una figura relevante en la televisión turca y en producciones internacionales, como la serie de Netflix Alasak, A Love Story. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, la sombra de su unión en Kara Para Aşk siempre está presente en la mente de muchos. ¿Y qué significa el secreto en este contexto? El titular usa esa palabra, el secreto. En Kara Para Aşk, el secreto era el motor principal de la trama, el asesinato del padre de Bia, las implicaciones financieras, la red de corrupción y las verdades ocultas que ambos personajes debían desentrañar. Quizás el titular se refiere a ese secreto, al misterio que los unió.
O quizás se refiere a un secreto más personal, a un posible deseo de Tuba que no se ha hecho público, o a una conexión que aún existe entre ellos a nivel profesional o personal. Es la ambigüedad del titular lo que lo hace tan intrigante y genera tanto debate entre los fans. Podemos especular, y es parte de la diversión de ser un fan, ¿qué tipo de proyecto los reuniría de nuevo? ¿Sería un drama romántico similar a Cara para Ask? ¿O quizás algo completamente diferente, un thriller, una comedia dramática? Imaginen a Engin y Tuba en una historia con tintes de misterio, donde ambos son personajes centrales con agendas ocultas. O una historia que explore la evolución de una relación, quizás años después de Cara para Ask, enfrentando nuevos desafíos. Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans vuela alto. Las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para estos rumores. Si buscas en Twitter o Instagram, encontrarás miles de comentarios, peticiones y fanart que claman por el regreso de Engin y Tuba. El hashtag #EnginTuba o #Cara para Ask Return son tendencia recurrente. Los fans no se cansan de revivir escenas, de compartir memes, de crear sus propias historias sobre lo que les gustaría ver. Esta presión de los fans, aunque a veces pueda parecer una utopía, a veces influye en las decisiones de las productoras. Un proyecto que ya tiene una base de fans tan sólida y apasionada, tiene muchas más probabilidades de éxito. Por otro lado, hay que ser realistas. Los actores tienen sus propios caminos, sus propios proyectos y sus propias vidas. El hecho de que los fans deseen verlos juntos de nuevo no significa necesariamente que ellos estén dispuestos o que las agendas cuadren. La industria del entretenimiento es compleja, y la logística de reunir a dos estrellas de este calibre para un nuevo proyecto es un desafío considerable. Aún así, la esperanza nunca muere. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? El titular Engin Akyurek el secreto Tuba Büyüküstün pide para volver, es en gran medida, una expresión del deseo de los fans y de la potencia que tuvo su unión en la pantalla. Si bien no hay una confirmación oficial, la constante conversación y la pasión que generan estos dos actores juntos demuestran que su legado sigue vivo. El secreto que los unió en Cara para Ask y la química innegable que compartieron han dejado una marca imborrable, y la idea de verlos colaborar nuevamente es un sueño que muchos fans no dejan de perseguir. Es posible que en el futuro veamos a Engin y Tuba trabajar juntos de nuevo, quizás en un proyecto completamente nuevo que les permita explorar otras facetas de su talento. Y si eso sucede, prepárense, porque el mundo de las telenovelas turcas temblaría de emoción. Hasta aquí nuestro análisis de este intrigante titular. Hemos explorado la magia de Cara para Ask, el impacto de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, y el poder de los deseos de los fans. La verdad es que a veces la especulación y la esperanza son parte de lo que hace que la industria del entretenimiento sea tan emocionante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Son fans de Engin y Tuba? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto creen que sería ideal para ellos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos que también aman las telenovelas turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.